Mateo 16, del 1 al 4. Ciegos que piensan que ven, se llama el sermón de esta mañana. Ciegos que piensan que ven. Es como contradictorio, ¿no? El título, porque pues un ciego no ve nada. Hay ciegos que creen que ven. Hay personas ciegas que están pensando que ellos tienen la razón, o que lo que están haciendo está bien, o que sus vidas están guiadas correctamente por lo que ellos creen que ven. Iniciamos un nuevo capítulo de Mateo. Vamos a hacer un contexto para poder entrar ahorita a los versículos, donde los enemigos del Mesías continuarán acechándole para matarle. Ellos van a continuar acechándole para matarle. Pero en medio de esa hostilidad el Señor también seguirá enseñando a sus discípulos. Es decir, nada va a detener el discipulado que Él tiene para ellos, aunque va a ser acechado de una manera más profunda. La hostilidad va a crecer contra Él. Cada día va a ser más difícil su ministerio, pero eso no va a detener la obra del Señor que Él ha iniciado en el corazón de estos hombres. Cuando cambiamos la verdad por la mentira, que fue lo que hicieron los líderes religiosos que perseguían a la verdad, es decir, a Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Cambiaron la verdad por la mentira. Y cuando eso sucede, no queda otro camino que la ceguera espiritual. Alerta a esta parte para nosotros. Cada verdad que Dios trae a su vida en la escritura, en la semana, en su tiempo devocional, y usted no la vive, usted está cambiando la verdad. ¿Por qué? Por la mentira. Y eso trae ceguera espiritual al corazón de nosotros. Gozar de la vista física buena hoy en día es una bendición. La industria oftalmológica ha crecido en los últimos años de manera impresionante. Hace tal vez 50 o 100 años las gafas no eran el común. Ahora es el común denominador las gafas, y si no, mire la iglesia, ¿sí? Es común. Antes una persona de 50 años no necesitaba gafas, ahora la mayoría necesitamos gafas. ¿Por qué? Porque el tiempo ha cambiado y porque el cuidado es diferente ahora de lo que era antes en cómo las personas se cuidaban o cómo realmente era el proceso de sus ojos. Creo que la visión es algo, un regalo de Dios. No concebimos la vida sin ver. Pienso mucho en las personas ciegas cuando los veo. A veces veo dos ciegos y siempre le digo lo mismo a mi esposa. Le digo, ¿cómo será vivir así? Uno basta, pero dos, o sea, y son pareja. Y vienen a mi mente muchos pensamientos. Digo, ¿cómo era esta pareja para ver? O sea, para vivir. O sea, ¿cómo es ese asunto de vivir ciegos? Y debe ser muy difícil cuando algún día tuvieron ¿qué? La vista. Es diferente si es de nacimiento, nunca ha visto, pero debe ser más difícil cuando la persona en algún momento tuvo la claridad, los colores, las personas. Pero lo más difícil para mí es ver dos ciegos que vivan juntos. Me parece impresionante. Siempre me ha llamado la atención y hoy en día se ve mucha gente ciega físicamente. Pero para que no le dé pesar por ellos, hay una ceguera mayor, más significativa, más peligrosa que esa. Y es la ceguera con la que nace el ser humano después de Adán. Después de Adán, todos los habitantes del planeta nacen espiritualmente ciegos. Sus hijos y los míos nacen ciegos. No importa que parezca que no, son niños ciegos, no tienen visión de lo importante de la vida, de nada, de lo que va a pasar con sus destinos. Ellos no saben nada. Y duros, y los padres también están ciegos. Imagínense, padres ciegos, hijos ciegos, nietos ciegos y una generación ciega. ¿Hay ese tipo de familias? Claro.
donde no están ciegos los que acaban de nacer, sino todos los de esa familia son ciegos. Hay dos categorías de ceguera: los que nunca verán ni conocerán a Dios, y los que por la gracia de Dios y la iluminación del Espíritu Santo se les permite ver y tener comunión íntima con Él. Hay dos tipos de ciegos en la tierra: los que nunca verán, vamos ahora a hablar de ellos, pero también están los ciegos que pueden ver por la iluminación del Espíritu Santo en el corazón. El factor determinante es cómo el individuo se relaciona con Jesucristo. Eso determina si usted es ciego o no. ¿Se puede ser ciego siendo creyente también? Claro. No valorar la luz, no tener una relación clara con Cristo, que dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nadie como el apóstol Juan le dedica tanta escritura al tema de la luz en sus cartas, no solamente en sus cartas, sino en su evangelio y en el Apocalipsis. Él sí le dedica tiempo a hablar de la luz. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. La luz es el Señor Jesucristo. Lo más terrible de estar ciego en este mundo no es eso, estar ciego, sino es el engaño de pensar que ve y no reconocer la ceguera espiritual. Cada vez que erramos al blanco, ¿sí sabe qué es errar al blanco? Teológicamente es que pecar. Cada vez que erramos al blanco, es como si usted tiene una diana allá al frente y tiene que darle en el centro con una flecha. Eso era lo que practicaban los israelitas y no fallaban un cabello, dice. Los de la tribu de Benjamín le daban a un cabello con la flecha. No erraban al blanco. Nosotros erramos al blanco, y cuando erramos al blanco tenemos que reconocer que hay ceguera en un área de la vida del creyente, no en todas. Ya no somos ciegos totalmente, pero debemos estar examinando nuestro corazón y decir: Señor, tengo una ceguera terrible en la administración de mis finanzas, no puedo, es muy difícil. Señor, en esta área específica, obra, abre mis ojos, quiero verte. El salmista decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuáles eran las maravillas de la ley? El entendimiento de la escritura. Eso es lo más importante, iglesia. Que usted pueda ver las escrituras, leerlas, entenderlas, interpretarlas correctamente y aplicarlas a su vida. Ahí hay luz. No hay manera de ver si no es, no hay manera de ver si no es en Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Toda visión que no esté alineada a la Biblia es una visión errada, que tiene falencias de este mundo. Pretender ver de otra manera lo que solo Dios puede iluminar en el corazón es ir directamente al abismo creyendo que está viendo. La Biblia es clara, ¿no? Dice: un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. Eso lo vamos a estudiar más adelante en Mateo. Los escritores del Antiguo Testamento también dan fe de la ceguera espiritual natural de los hombres. Acompáñenme al Salmo 82:5. Salmo 82:5 dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Un mundo sin luz hace que la tierra tiemble, hace que el mundo sea un caos, y creo que estamos en esa generación. El mismo escritor confesó que antes de reconocer a Dios, tan torpe era que no entendía, era como una bestia delante de Dios. Salmo 73:22. Voy a leerlo otra vez. Salmo 73:22. Tan torpe era yo, el salmista, no entendía, era como una bestia delante de ti.
Era como una bestia delante de Dios, o sea, no tenía entendimiento. Proverbios 4:19, estamos haciendo un contexto de la ceguera en la Biblia para ahorita mirar bien el pasaje que vamos a tener hoy. Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Puras tinieblas. Debido al pecado y a la rebeldía de los israelitas, el pueblo escogido de Dios, Jeremías también los exhorta. Capítulo 5, 21 de Jeremías. Es un tema bastante amplio en las escrituras, la ceguera y la luz. Jeremías 5:21. Oíd ahora este pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. Miqueas describió también al pueblo de Dios, Miqueas 4:12. Tenga en cuenta que los profetas le hablaban ¿a quién? Al pueblo de Dios, no al mundo, no al mundo, no a los impíos. ¿Eran a quién? Al pueblo de Dios. Miqueas 4:12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. No entendieron, no conocieron, porque Dios permite también la ceguera cuando insistimos en nuestra desobediencia. No sé cuántos sermones llevamos insistiendo, y eso es que algo que tiene que preocuparse la iglesia o ocuparse, pero llevamos una serie de sermones donde Dios está insistiendo, y cuando Dios insiste, insiste por algo, y es porque en el pueblo hay cosas de las que se están predicando. Dios está insistiéndole a usted como iglesia, hermano y hermana que está aquí, que deje de insistir en desobedecer la palabra, porque el Señor está advirtiendo a tiempo que no se puede jugar con la escritura, y Dios permite a veces esa ceguera para juicio temporal en nosotros, un juicio temporal que nos va a ayudar, nos va a sacar de donde estamos, aunque duela, Él lo va a hacer. Vamos a mirar entonces el pasaje de hoy. Lo he dividido en 4 encabezados y vamos a ver el primero. Los ciegos buscan las tinieblas. Los ciegos buscan las tinieblas, y es la primera parte del pasaje que tenemos ahí. El primer versículo de usted era, ¿y dónde están las tinieblas? Ahí están. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Vinieron los qué? Fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Dónde están las tinieblas? Usted dirá en ese versículo. En ellos, en los fariseos y en los saduceos. Y las tinieblas tienen una particularidad, y es que se buscan entre sí. Ellos eran enemigos, igual que los herodianos. Estaban los fariseos, los escribas, los herodianos, los sacerdotes y los escribas. Eran varias categorías de líderes religiosos, y ellos durante mucho tiempo no se hablaban, y cada uno tenía una postura diferente en sus creencias. Pero en este caso se unen ¿contra quién? Contra Jesús. Es decir, las tinieblas buscan las tinieblas para irse en contra ¿de quién? De Dios. Hoy estamos viviendo eso. Las tinieblas buscarán ¿qué? Las tinieblas, y la luz buscará luz. Es un principio espiritual que siempre ha funcionado así. Alguien decía, los espíritus ¿qué? Se buscan. Un inmoral no busca a una persona santa hasta que Dios le cambia su corazón. Siempre. Normalmente al lado de un orgulloso hay otro orgulloso, pero no lo vemos, porque somos ciegos. Somos ciegos, entonces no lo vemos, no lo podemos palpar, no lo podemos entender, que hay una manifestación del pecado similar y que nos atrae eso similar de otras personas. Usted no busca que alguien venga y le confronte, usted busca que alguien venga y le diga que usted está
bien. Y que le dé la palmadita en la espalda y que le diga, siga así, mi hija. Ahí va bien. ¿Para dónde va? Para el abismo, pero va bien, no se preocupe. Ahí va bien. Que le animen a seguir caminando en la oscuridad y en las tinieblas, cuando deberíamos buscar a alguien que diga, no, no estás bien. Ese no es el camino, esa no es la manera. Pero es un resultado natural ¿de qué? De la oscuridad y la ceguera que hay en el corazón del ser humano. El Señor vuelve al territorio judío. Allí, acuérdense que estaba en tierra de gentiles, Decápolis, estuvo por allá donde la mujer sirofenicia, y ya viene otra vez al territorio de los judíos y aparecen sus opositores en escena. Vemos aquí dos grupos de los cuales es bueno saber un poco más. Es curioso que aquellos que no se amaban mucho y eran ¿qué? Contrarios en sus y prácticas ahora estén juntos. Las tinieblas solo buscan tinieblas para tener cosas en común. Es un principio que no va a cambiar. Vamos a hablar de los fariseos. Ellos pertenecían a la clase trabajadora, escuche. Muchos de ellos, tal como Pablo, no voy a leer en Hechos 18:3, dice que vivían de un oficio aprendido. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas. Él aprendió ese oficio. Los fariseos tenían una profesión y eran personas que trabajadoras, mientras que los saduceos eran aristócratas que tradicionalmente se jactaban de tener entre ellos a sacerdotes y a principales de la élite de Israel. Es decir, piense bien, los fariseos eran de la clase trabajadora, también tenían dinero, pero eran comerciantes, empresarios, tenían muchas cosas. Los otros eran más ricos, era de la clase alta de Israel. Muchos hacían fortunas explotando las lucrativas concesiones en el templo por el cambio de moneda y la venta de animales para sacrificios. ¿Se acuerdan? Que hemos hablado de eso, de cómo ellos monopolizaban, y ellos tenían todas las vacas, todas las palomas, todos los corderos. Entonces, si alguien venía a hacer sacrificio, no hay animales. ¿Quién los tiene? Ellos. Entonces, ¿cómo cobraban? Pues como querían. Así como cuando alguien tiene el monopolio de un producto y lo puede cobrar como quiera. En pandemia pasó eso y en muchos casos ha pasado. Si alguien tiene un producto y ninguno más lo tiene, él le puede poner el precio que se le dé, la bendita voluntad. Y así se lucraban los saduceos en ese cambio de moneda y en esa venta de animales en las fiestas especiales de Israel. Los fariseos eran más conservadores y fundamentales, pero se aferraban a la tradición rabínica que tenían igual, que ellos la tenían al mismo nivel que las escrituras. Ya hablamos de eso cuando hablamos del pasaje donde no se lavaban las manos. Para ellos lo que dijera la tradición era palabra de Dios, para los fariseos. Por otra parte, los saduceos no les interesaba la tradición rabínica y no tenían ningún reparo en hacer componendas religiosas, culturales o políticas. Es decir, estos eran más abiertos a poner cualquier cosa que a alguien se le ocurriera. El principio básico que les motivaba a los saduceos era la conveniencia, y aunque afirmaban creer en las escrituras, sus interpretaciones eran tan espiritualizadas que perdían todo significado importante. Ellos no creían, escuchen, ni en los ángeles, ni en la inmortalidad, ni en la resurrección de los muertos, ni en nada sobrenatural. ¿Hay saduceos en la iglesia? Quizás haya personas que les cueste creer en lo sobrenatural de Dios, porque como no lo ven, dicen, no, yo no creo que Dios obre así. Dios sigue obrando sobrenaturalmente, sigue gobernando su humanidad, sobrenaturalmente lo hace. No lo podemos ver, obvio, hay un velo, hay una ceguera en el corazón del hombre que solo si Dios quita esa ceguera podemos entender el mundo de Dios y entender la inmortalidad y entender la resurrección y entender el juicio eterno. ¿Sí? No estoy hablando que usted va a ver cosas en su casa, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Cuando hablamos de lo sobrenatural estamos hablando de las doctrinas
y las realidades invisibles que gobiernan el mundo entero y están vigentes eternamente hasta que Él regrese. Una de ellas, el juicio eterno. El cristiano debe entender claramente que el juicio eterno, porque allá va a ir al juicio eterno. ¿Cómo va a llegar allá sin entender? ¿Sí? Dios revela esa parte al corazón de sus hijos. Estos dos grupos no querían la luz, sino mostrar que Jesús no era quien decía ser. La frase dice, vinieron los fariseos y los saduceos ¿para qué? Tentarle. Increíble la desfachatez, diría alguien hoy en día, el atrevimiento, el orgullo y la soberbia de estos dos grupos. Creer que solo pensar, por eso se llama los ciegos que piensan que ven, solo pensar que podrían tentar al Hijo de Dios. Satanás no lo pudo tentar. Imagínense ese atrevimiento mental y esa arrogancia tan alta que ellos tenían de decir, vamos a atraparlo, vamos a cogerlo en una palabra. O sea, que nos dé papaya, como decimos nosotros aquí en Colombia, un papayazo para acusarlo, para tener un argumento para matarlo. Eran sagaces, inteligentes, preparados, pero eran ciegos. Hay personas inteligentes, preparadas, muy bien hablados, muy bien vestidos, muy buena vida en este mundo, ciegos totalmente. Por voluntad de Dios puede pasar que aún los creyentes tengan esa ceguera hasta que Él abre el entendimiento a través de la Escritura. Entonces, ¿cuál era la idea? Tentarle, atraparlo. La palabra tentar es cazar. Dice que era al acecho, estaban ahí. Note que Él llega de un viaje y los primeros que aparecen en la escena, ¿quiénes son? Ellos. O sea, podemos asegurar que lo estaban esperando. Los eruditos exageran o van más allá. Dicen que ellos tuvieron que haberse reunido mucho tiempo antes de decir cómo lo atrapamos. Porque en los evangelios hay varias veces que tratan de atraparlo. Una es con los impuestos, otra con la resurrección de los muertos, las preguntas que le hacían. Y cada vez que hacían una pregunta ellos tenían la intención de decir, Él tiene que fallar en algo. No es perfecto. Como ellos decían que Él no era Dios y era un hombre, decían, ese es un hombre. No puede sabérselas todas. Pero Él se las sabía todas. Donde el evangelio no ha resplandecido, hay tinieblas. No hay manera de conocer a Dios ni reconocer la necesidad de un Salvador. Donde el evangelio no ha resplandecido, allí hay tinieblas. Porque ni siquiera se puede llegar a la necesidad de reconocer que todos necesitamos un Salvador. Entonces la primera parte es que las tinieblas buscan las tinieblas. Ahí está en ese par buscándose unos a otros, perseverando en esa trama que van a desarrollar más adelante. Lo segundo, versículo 1b hasta el 3a, los ciegos rechazan ¿qué? La luz. La parte B del versículo 1 dice, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hasta ahí es la parte A del versículo 3. La razón por la que ellos vinieron a Jesús era perversa. Era para seguir el plan que ya tenían de matar al Mesías. Acompáñenme a 12:14. 12:14 de Mateo y ahí vemos el plan. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El plan ya venía en orden para matarle. ¿Por qué querían matarle? Porque querían apagar la luz de este mundo, lo cual es imposible. Nadie puede apagar la luz de este mundo. Él brilla en medio de las tinieblas. Ellos ya habían maldecido a la luz. 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Lo habían maldecido. Primero,
pensaron en matarle, luego lo maldijeron. ¿Cómo lo maldijeron? Usted es Satanás. ¿A quién le gusta que le digan que es diablo? A nadie. Es que usted es un demonio. Cuando se lo dicen de verdad, usted se ofende, ¿no? Cuando es bromeando, pues no. Pero cuando alguien le dice que es un demonio de verdad, usted dice, uy, eso es ofensivo. Habían maldecido la luz de este mundo que es Cristo. Mire lo que dice la superstición judía, sostenía que los demonios podían realizar milagros terrenales, pero que solo Dios podía realizar milagros celestiales. La superstición judía. Todos los pueblos tienen agüeros, dichos, mañas. Acá también en Colombia hay mañas a la lata. Todos los pueblos tienen eso. El pueblo judío tenía esos amuletos, esos dichos o esas cosas de agoreros. Decían que un demonio podía realizar un milagro terrenal, pero que solo Dios podía realizar milagros celestiales. ¿Qué están pidiendo ellos? Eso, un milagro celestial. Una señal del cielo indica ver una señal milagrosa en el firmamento. Ellos querían una señal que milagrosa. Recuerde los milagros del Antiguo Testamento. Hay una señal en el cielo. Cuando Josué oró, ¿y qué pasó? El sol se detuvo. Josué, perdón, oró y el sol se detuvo. Cuando el Señor hizo llover el maná del cielo y las codornices del cielo, ellos querían eso. En otras palabras, ellos están diciendo, como usted dice que es Dios, y como usted dice que es el Mesías, y como usted dice que Dios lo envió, muéstrenoslo con un milagro. Muéstrenoslo. Queremos ver algo realmente que nos convenza. Ya habían visto el milagro de la mano seca, ya habían visto echar fuera demonios, sanar a enfermos, pero ellos querían tentarle con algo así. Haga que se vuelva de noche ya, algo así. A ver, muéstrenos que usted es Dios, que en esta hora quede todo oscuro ya, o que de noche sea ¿qué? De día. Cosas así, ellos querían cosas así. Espero que alguno no esté esperando algo así en este momento. Bueno. Los fariseos y los saduceos demandaban un milagro que creían que Jesús no podía hacer, con la esperanza de probar que el poder del Señor y por consiguiente su mensaje no eran divinos, y desacreditarlo públicamente y quedar ellos reivindicados. Ellos habían perdido ya su lugar en 2 años de ministerio. Estamos en la última etapa, vamos a entrar a la última etapa del ministerio de Jesús. Y ellos han perdido su credibilidad con el pueblo. Entonces están buscando algo que haga quedar mal al Mesías y que reivindique que ellos tienen la razón. Esto me impresionó. Los ciegos no pueden ver la señal que tienen al frente, el Mesías, el Rey del cielo, el Dios encarnado, el Señor de señores, el Rey de reyes está frente a sus ojos y no pueden ver. Él era la más grande señal que Dios iba a traer a la tierra. No hay una señal más grande en la tierra que Jesús, el Hijo de Dios, haya pisado este planeta y haya vivido como un hombre. Era la señal para que ellos creyeran, pero no iban a creer. No importa cuántos milagros vea alguien, aún así no será convencido y su ceguera puede continuar hasta que sea la luz misma la que abra sus ojos. O sea, no importa usted que vea en este mundo y experimente y viva, hasta que no sea la luz de Cristo la que abre los ojos del pecador, va a continuar en tinieblas. Miren dónde están las tinieblas sencillas en la vida cotidiana de nosotros. Aquí están las tinieblas y uno no las ve. El que prefiere el consejo del hombre y su misma sabiduría está rechazando la luz. Al que pide consejo pero no hace caso, está en oscuridad. ¿Por qué no hace caso si le están dando un consejo a la luz de la Escritura? Porque está ciego. La persona que se vuelve hacia el racionalismo, el que todo lo razona,
todos los mensajes está buscando dónde encontrar algo que no es así. Está buscando justificar a través de la Biblia su conducta en su vida cotidiana. Ese no tiene luz clara. El que cree en la evolución todavía, en la evolución, es no tener luz. El escepticismo, o sea, Dios lo puede hacer con todos menos conmigo. Mi caso le queda grande al Señor, el mío es especial. El problema que yo tengo es el más grande de la iglesia, los demás no tienen problemas. Ceguera por todo lado. O simplemente se apoya en su propia prudencia y su sabiduría, sabiendo que no le va a servir. Pero esto evidencia una cosa aún más importante, iglesia, y es la relación que tiene el creyente con su Señor. Muéstrame un ciego en la iglesia y le muestro a alguien que no tiene una relación clara con Cristo. No la tiene. Porque si la tiene, en lo que va aprendiendo y en esa inmadurez que todos tenemos, porque todos la tenemos, va obedeciendo despacio. Anhela obedecer, lucha por obedecer, se esfuerza. Me cuesta, pastor, pero estamos ahí vamos en el proceso. ¿Sí? Aprende a ver la vida clara todos los días y a entender que esa es la vida de Dios en nosotros y que lo que pasa en nuestro entorno es la voluntad de Él, y no voy a discutir con eso, sino voy a someterme a su poder. Romanos 1:20, el apóstol Pablo allí dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, ¿se ve?, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, y menos la iglesia. Es la que menos tiene excusa de justificar su ceguera. Es que yo no sabía. No, sí sabías. Nos hacemos los locos, que es diferente. Pero sí sabemos cuando fallamos, sí sabemos cuando pecamos voluntariamente, sí sabemos cuando nos engañamos en nuestro corazón. Versículo 2 del pasaje de Mateo: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y luego le dice lo contrario en versículo 3a. El Señor conocía la intención de los ciegos, por ello la respuesta es con un dicho conocido como la cancioncilla del marinero, se llama. Así se llama ese dicho, y era de la siguiente manera: arreboles en la noche, deleite del marinero; arreboles en la mañana, advertencia del marinero. O sea, arreboles en la noche, no va a llover. Y eran marineros, entonces el mar iba a estar ¿qué? Tranquilo. Arreboles en la mañana, advertencia del marinero, porque iban a navegar y el mar iba a estar embravecido. Entonces era un dicho que se usaba en la época de la Biblia y en la época de Israel. De los muchos años de observación, los hombres han aprendido sobre el clima que un cielo arrebolado en la noche por lo general lo sigue un clima bueno, mientras que un cielo arrebolado en la mañana a menudo lo sigue una tormenta. De hecho, todavía lo vemos, ¿no? Todavía la gente dice: uy, va a llover. Apenas ve por allá las nubes oscuras, dice que va a llover, y cuando el día está así abierto, dice: hoy va a ser un buen día. Usted y yo lo usamos no de esa forma como dicho, pero sí tenemos una pequeña intuición, una pequeña sabiduría humana que dice: lleve el paraguas o no lleve el paraguas. Cuando usted sale y se asoma, a veces le toca devolverse. ¿Por qué? Porque usted ve el clima y dice: uy, o el viento, cuando está haciendo viento, ya sabemos que va a llover. Y usted se va y coge su paraguas en esta época y sale. Entonces ellos eran expertos en eso. Escuche esta pregunta para que medite en su corazón y en el mío. ¿Cuánto sabes de esta vida acá, plano terrenal? ¿Cuánto sabes de esta vida? Y no sabes nada del Cristo glorificado. ¿Cuánto sabes de este mundo?
¿Cuántas cosas has aprendido que sirven? Escuchen, no estoy diciendo que no, pero no quieres aprender lo más importante y es la vida eterna. ¿Quieres estudiar algo que enriquezca tu alma, tu corazón? Estudia de la vida eterna. ¿Cuán eficiente eres en cosas secundarias de este mundo? Piensa en eso. ¿Cuán eficiente eres? ¿Cómo desarrollas tu vida todos los días para este mundo? ¿Y cuán poco en las cosas del reino de Dios? ¿Cuánto amas tu saber, pero no el de Dios? Siempre he pensado que a veces que nos vaya bien es mejor que nos vaya mal. Es tan difícil confiarse en este corazón engañoso. Jeremías 17:9. Acompáñenme a 1 Corintios 3:19 para decirlo con la Biblia por si de pronto no he sido claro en mi expresión. 1 Corintios 3:19, Pablo nos lo recuerda claramente, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez dice el versículo 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Él prende a los sabios en los pensamientos. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Santiago es más cruel todavía, Santiago 3:15. Si Pablo es duro, Santiago es más ofensivo todavía con lo que escribe. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Santiago llama a la sabiduría humana sabiduría ¿qué? Diabólica. ¿Por qué? Porque lo que hace es engañar al hombre y llevarlo a una confianza interna donde él va a fracasar tarde o temprano. Mientras más el hombre se perfecciona en este mundo, escuche, más deficiente es para Dios. ¿Por qué? Porque está gastando su vida, su vigor, su tiempo, sus años en perfeccionarse para este mundo y está perdiendo la oportunidad de santificarse y perfeccionarse en Cristo Jesús. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entre más perfecto sea el hombre en el mundo, más lejos está de quién? Del Señor. Entre más imperfecto es el hombre en este mundo y reconoce su pecado y su maldad, más sabiduría viene del Señor al corazón que se humilla constantemente. Tercero, los ciegos de este mundo solo ven lo visible. Los ciegos de este mundo solo ven lo visible. Entonces resumo. La primera parte, los ciegos buscan las tinieblas. La segunda parte, los ciegos rechazan la luz. Y la tercera parte, los ciegos de este mundo solo ven lo visible. Siguiendo con el tema de la sabiduría de Dios y la del hombre, el Señor está confrontando a estos arrogantes que están tratando de enseñarle sabiduría al Hijo de Dios. Él está diciendo que ellos han estado tratando de decir, Señor, tal y tal cosa, muéstranos una señal. Queremos ver que usted realmente dice quién es. A veces vivimos lo que vivimos tratando de mostrarle al mundo que somos cristianos. No es necesario. Un verdadero creyente no le muestra a nadie que es cristiano. Simplemente es cristiano. Su vida es natural, normal. Lleva una vida cotidiana como cualquier ser humano. Come, va al baño, juega, se divierte, trabaja, tiene discusiones en su hogar. O sea, es normal. Es un ser humano común y corriente, pero hay luz y lo que hablábamos esta mañana, hay santidad que se va manifestando. Primera de Corintios 1, 21, 22, donde estábamos ahorita otra vez, para seguir con el tema de la sabiduría, porque los ciegos de este mundo solo ven ¿qué?
lo visible. Primera de Corintios 1, 21, 22 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos buscan sabiduría. En la iglesia actual todavía hay judíos y griegos. Algunos están pidiendo señales. Quieren milagros sorprendentes, sobrenaturales, que Dios les transforme la vida en un instante sin hacer nada. Algunos están en esa esperanza. ¿Y otros están pidiendo qué? ¿Qué dice que piden los griegos? Sabiduría, pero no de Dios. Los griegos siempre han sido los contradictores de la sabiduría divina, por ser humanistas, gnósticos. Ellos siempre son los de las famosas frases, casi se me sale una palabra que no debo, de las frases incorrectas. Yo solo sé que nada sé. Eso está en la Biblia, eso no lo inventó ningún filósofo, ¿sí? Eclesiastés lo dijo, el proverbista lo dijo, Pablo lo dijo: el que cree que sabe algo no sabe nada como debe saberlo, ¿sí? Todas esas frases filosóficas que usted se inventa para justificar cosas de su vida muestran la ceguera del hombre buscando una sabiduría ¿qué? Natural de este mundo. La sabiduría espiritual dice: arrepentíos y creed en el evangelio. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El que ama su vida la perderá por causa de mí. Esa es la sabiduría del evangelio. No hay otra sabiduría, es esa. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Quiere cumplir la ley y los profetas, entonces ame a Dios y ame al prójimo. Esa es la sabiduría de la Escritura. Y esa es la cual nosotros debemos estar atentos y decirle: Señor, perdóname, porque he estado ciego. Y mire lo que dice en la parte B del versículo 3 de Mateo 16, donde estamos. Versículo 3, parte B: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos? No podéis. En otras palabras, se lo voy a parafrasear: ¿qué sacan con saber cuándo llueve y cuándo no, si no saben el tiempo en que están viviendo y lo que les corresponde hacer en su generación? ¿Qué sacas con saber tanto de este mundo y de esta vida si no sabes qué está pasando hoy en esta generación? Si no tienes claro tu concepto de la vida, del pecado, de la maldad de este mundo, para contrarrestarlo con una vida santa. Dice: sabes tanto de lo que no debes saber y no buscas la palabra, lo que Dios demanda para tu esposa, para tus hijos, para tu corazón, lo que Dios demanda económicamente para tu vida, lo que Dios demanda emocionalmente para tu corazón. Está en la Escritura, no hay otro lugar. Pero sabes tanto de lo que no debes saber, piensa en eso. Hay que desintoxicar ese cerebro, esa mente muerta, o sea, hay que sacar las telarañas, la basura de lo que vemos en televisión, de lo que escuchamos en redes, de lo que aprendemos secularmente, que solo es útil para este mundo. Pero para Dios no. Para Dios demanda una vida espiritual, un clamor donde el salmista decía: abre mis ojos. Ese debe ser un clamor del creyente, que Él abra su entendimiento, que la exposición de tus palabras alumbre mi entendimiento, que la ley de Jehová, que es perfecta, convierta mi alma. Y como decía Jeremías: conviérteme y seré convertido, sáname y seré sano. Como el novillo indómito, dice así, rebelde, que tiene que jalarlo y acostarlo. O como el caballo que si no se sujeta, entonces tienen que apretarle y le duele acá. Con el freno, si sabía, le sangra por terco. Y a veces estamos igual. Es decisivo saber los tiempos que vivimos, iglesia. Hoy es decisivo eso. Días malos. ¿Quieres una noticia del reino? Los días que vivimos son ¿qué? Malos.
Ay, ¿por qué no me doy cuenta? Porque está ciego, solo por eso, no se da cuenta. ¿Y por qué vive como si todo fuera paraíso? Porque está ciego. Porque no tiene conciencia del pecado, de la maldad de este mundo, de todo lo que nos rodea diariamente, cómo va avanzando a un plan perfecto que va a traer ¿qué? El juicio de Dios sobre las naciones. El juicio vendrá porque el pecado subirá como una hediondez a la nariz de Dios y Dios se cansará un día y dirá hasta aquí, la copa se llenó. Lo vimos en Apocalipsis y lo vimos en Sodoma y Gomorra. El clamor, dice, de los justos ha subido. ¿Cuántos justos habían en Gomorra si la Biblia dice que no había nadie? Pero alguien clamó, alguien oró, alguien dijo, es mucho pecado en esta tierra. Y el Señor dice, es cierto, voy a destruirla. Así va a venir el día del juicio final. Cuando la iglesia clame, cuando todos los días la iglesia vaya delante de Dios y le diga, Señor, trae libertad a esta generación, a esta tierra, porque está llena de maldad, porque hay violencia, hay aborto, hay homosexualismo, hay homicidio, hay destrucción en esta tierra. Y ahí tienen que crecer nuestros hijos y ahí tienen que estar nuestros familiares. Trae libertad. Y llegará el día en que el Señor oirá y la copa se llenará y vendrá el juicio a la tierra. Pero se necesita ver. Los ciegos no claman. Los ciegos viven dando tropiezo, tropezando a toda hora con una cosa, con otra tropiezan. No tienen luz para clamar al único que puede intervenir. Es decisivo saber los tiempos que vivimos y le acabo de decir que los días son malos. ¿Por qué son malos? Porque abunda el pecado. Y para el pueblo de Dios sobreabunda ¿qué? La gracia. Por eso es diferente. ¿Quiere saber por qué es diferente para usted y para mí? Porque abunda, sobreabunda la gracia. Y eso lo tiene usted que aprender ¿a qué? A ver. Agradecer en la tarde cuando llega a casa porque llegó, porque Dios quería que llegara a casa si salió de su hogar. Agradecer porque tiene un trabajo, tiene un sueldo, tiene un techo. Eso es ver. Y no como el animalito que camina y no ve y ni siquiera ora por los alimentos. Hay creyentes así. Es necesario vivir una vida de arrepentimiento porque se avecina el juicio. No pertenecemos al juego del materialismo, escuche. ¿Se puede caer en ese juego ahorita? Claro. El temor al futuro. El temor al futuro lo lleva a acumular donde no debe acumular y a no sembrar donde debe sembrar. Los que conocemos los tiempos sabemos que están en Él, que su poder permanece para siempre, que si mañana no sale el sol y no está en su lugar, entonces estaremos en la gloria. Si por alguna razón mañana el sol no está donde debe estar, estamos en el cielo, gracias a Dios. Pero si el sol sale, Él sigue sentado en su trono, gobernando. Él se ríe de los malignos. Él se ríe de los hombres que hacen planes. Él los destruye con un soplo. El caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Haga todos los planes que quiera sin Él y en un soplo se los disipa, así. Haga planes reales en Cristo y quizá los pueda ver y podamos ver el cumplimiento de su palabra. El versículo 3 tiene una palabra allí que dice que hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos. Esa palabra tiempo es kairón, viene de kairos, kairón. Y su significado primario es tiempo con sus circunstancias, tiempo con sus ocasiones. Tiempo y ocasión acontecen a todo. Hay un tiempo para ciertas circunstancias, el Señor lo ha establecido. Hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para leer, hay tiempo para divertirnos. Pero todo tiene su tiempo. Es discernir el tiempo.
Es aprovechar el tiempo que Dios le está dando a usted en una libertad quizás económica que está desperdiciando porque tiene libertad económica, pero no la aprovecha. Otra persona tiene que trabajar y trabajar y trabajar, que no tiene libertad económica, pero puede aprovechar ese tiempo para construir, para edificar, para pensar en su futuro de una manera sabia. Este es el tiempo de vivir para Dios. Cada día que se desperdicia en nuestro orgullo y en nuestra carne, va a ser más difícil la vida. Yo pensé que nunca iba a tener tiempos de refrigerio. Durante muchos años no sembré nada, pues no recogí nada. Durante mucho tiempo pensé que mi vida iba a ser siempre así, la vida cristiana, solo luchas y guerra y pecado, no más. Pero gracias al Señor que no siempre ha sido así, porque hay que sembrar tiempos de oración, tiempos de palabra, tiempos de estudio, siempre. Y un día, por gracia, solo por gracia, se le abre ese cerebro, solo por gracia, solo por misericordia. Un día, ve. Y usted no se imagina el gozo que es ver, así sea un texto claro en la Escritura. Lo que le quería decir el Señor a ellos era referente a su primera venida, a su muerte y a su resurrección. Él les está diciendo, la ley va a terminar, amados fariseos y escribas y saduceos. Conmigo termina la ley y comienza la gracia. Ahora se establece una nueva etapa para el pueblo de Dios, no la que ustedes han conocido. La cruz pondrá fin a la condenación eterna y vendrán los últimos días de los últimos días para mi pueblo, que es donde nosotros estamos ubicados. Cuarto y último, los ciegos añaden pecado a su pecado. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. No quiero escuchar esa última frase ni volver a leerla. Y dejándoles, se fue. Qué duro quedarse sin Dios. Ellos se quedaron sin Dios. La frase no solamente es para el momento, sino tiene un significado donde dice, no le interesó a ellos, quédense ahí con su lucha y con su pensamiento, si voy a hacer señales o no, ese es su problema. Pero él no se quedó con ellos. En la medida que el hombre camina en este mundo sin ver, el resultado será que su pecado lo conducirá a más pecados. Cada pecado que no se resuelve en su corazón le va a llevar a más pecado. Cada pecado que se resuelve le va a llevar a una vida más santa. Ahí se cumple el famoso que una mentira lleva ¿a qué? A otra mentira. Tiene que acomodar. Si ya mintió una vez, le toca seguir mintiendo para acomodar esa mentira que usted dijo. Y si se le olvida, pues lo pillan. ¿Sí? Usted dijo un día una mentira y por allá al tiempo alguien le pregunta, uy, ya no me acuerdo si dije la mentira o la verdad. Le va a tocar seguir acomodando, o sea, va a tocar seguir ¿qué? Pecando. Un adulterio que no se detiene a tiempo lo lleva al hombre a más adulterio. Una relación incorrecta con una mujer de un hombre casado, si no se detiene a tiempo, empieza por una palabra, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Me regalas su número, por favor? Sí, ¿y a qué hora sale a trabajar? Y va avanzando y cuando usted se da cuenta está debajo de las sábanas con esa mujer durmiendo. Dice, ¿cómo llegué allí? Ceguera espiritual que conduce a la muerte. Los jóvenes que empiezan con un trago, luego un cigarrillo, luego la droga, luego el pecado, luego la muerte, la destrucción, todo va llevando pecado, va añadiendo ¿qué? Más pecado. Esta frase aparece en Isaías 30 del 1 al 5 para que no piense que yo tengo la capacidad de inventármela porque no tengo esa capacidad. Isaías 30. Hay de los hijos que se apartan. ¿Hay de quién? Los hijos. No el mundo,
¿Por qué no el mundo? Porque el mundo está apartado. ¿Para qué los profetas le iban a hablar al mundo? ¿Para qué un pastor le habla al mundo? ¿El pastor le habla a quién? A la iglesia. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, escuche, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y acá dice para dónde se apartan, porque están ciegos, se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. No han preguntado ¿qué? De mi boca. No han ido a la palabra, no han buscado en la escritura el consejo sabio que dice qué debe hacer usted hoy con la situación que usted está viviendo, sea cual sea. Pregúntele a la boca de Dios. Esta es la boca de Dios, su palabra. No descienda al mundo, no busque ayuda en personas que no le van a dar un buen consejo, ni instituciones, ni lugares, nada. Primero, la palabra. Obvio, Dios sigue usando al hombre. Pero la fuerza de Faraón, ¿qué dice? Se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Eso viene cuando somos ciegos a la palabra, vergüenza y confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni les socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Apoyarse en cualquier situación con el mundo o fuera de Dios muestra la ceguera del pueblo de Dios. La descripción que hace el Señor en ese versículo 4 de Mateo del corazón de esa generación es de aquellos hombres que dirigen al pueblo de Israel, generación mala y adúltera. Son los que dirigen el pueblo, son los que dirigen las familias, son los que dirigen la sociedad, son malos y adúlteros. Es un paralelo con la generación de Israel que murió en el desierto. Está comparando esta generación con la generación de Israel que murió en el desierto. Todos los mayores de 20 años, ¿qué pasó? Murieron. ¿Y por qué murieron? Por desobedientes. ¿Y eran el pueblo de Dios? Sí, pero murieron. Porque el Señor tenía que santificar a su pueblo y el Señor sigue santificando su iglesia. Es un paralelo con esa generación. En este caso es peor que Israel. Porque Israel tenía ¿a quién? A Moisés. El Señor lo dice cuando habla del rico y Lázaro. A Moisés tienen, óiganlo. Ahora tienen ¿a quién? Al Mesías. La mayoría murió por la espada de Roma, así sabía la generación del Mesías. Toda la generación del siglo I fueron miles, quizás casi millones de personas que fueron destruidos por Roma. ¿Por qué cree que pasó eso en ese primer siglo? Por el juicio de Dios sobre la generación que lo rechazó y que no quiso oír su palabra. Y ahí se cumple la escritura. Añadieron pecado a su pecado. ¿Cuál era su pecado? Matar al Hijo de Dios. Y añadieron a ese pecado ¿qué? Más pecado, que era rechazarlo, era dejarlo, era no seguir la palabra de los apóstoles, la doctrina que había quedado establecida. Pregúntate si tú y yo matamos al Hijo de Dios. La respuesta es sí. También lo matamos. Alguien decía, ¿estuviste en la cruz? Sí. Mi pecado estaba sobre él. Entonces, si mi pecado estaba sobre él, yo estuve allí en la cruz. Y no quiero añadir más pecados. Con ese es suficiente. Añadieron un pecado mayor que los que habían cometido, y fue rechazar al Hijo de Dios. Si no creemos en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, no importa en qué creamos, solo es el pecado engañando al corazón humano. Si tú no haces algo como iglesia de preocuparte por las cosas eternas, la obra de Jesús completa en la cruz del Calvario, saber qué beneficios tienes,
saber que no te está pidiendo algo imposible, te está diciendo cree en el Hijo de Dios y vive para Él, no más. Si no pasa eso, el Señor abrirá nuestros ojos quizás de maneras difíciles o simplemente de pura gracia nos amará, pero la idea es que la iglesia sea consciente que sí necesitamos despertar. Amén.